Aquí en Alemania, Volodymyr Zelensky ha vuelto a pedir a sus aliados occidentales armas de mayor alcance, pero armas de un mayor alcance que las que ya han sido enviadas sigue siendo un tabú incluso para los Estados Unidos, que descartó permitirle su uso en territorio ruso. La razón, naturalmente, la posible expansión de la guerra convencional. Soy Jenny Pérez, en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Tras el pedido del presidente de Ucrania en Ramstein, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, descartó la posibilidad de que Estados Unidos autorice de forma expresa a Ucrania a usar armas de largo alcance que le envía para atacar objetivos en territorio ruso. Ampliamos en breve. Durante su visita a Israel y Cisjordania, la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, criticó las acciones del gobierno israelí en Cisjordania y reiteró su llamamiento a un acuerdo de alto el fuego con Hamás. Y esta noche Kenia está de luto tras la muerte de más de una docena de estudiantes en un incendio en un internado escolar. Decenas de niños siguen desaparecidos y sus padres afirman que esperar noticias es una tortura. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participó por primera vez de manera presencial de una reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania en la base estadounidense de Ramstein, aquí en Alemania. El mandatario insistió en el pedido de más armas para repeler a las fuerzas rusas en territorio de su país y aseguró que la operación ucraniana en Kursk demuestra que los intentos rusos de trazar líneas rojas no funcionan. Luego de su participación en ese encuentro, Zelensky se reunió en Frankfurt con Olaf Scholz, canciller de Alemania, el segundo mayor proveedor de ayuda militar a Kiev. Y en Ramstein, rodeado además de ministros, de funcionarios de defensa aliados, Zelensky reiteraba su llamado a que se levanten las restricciones sobre el uso de los sistemas de largo alcance. Escuchemos. Ahora oímos que no ha cambiado su política para armas de largo alcance, pero vemos cambios en los ATACMS, Storm Shadows y Scalps. Escasez de misiles y falta de cooperación. Incluso en nuestro territorio, que está ocupado, incluida Crimea, creemos que es un error que se den estos pasos. Necesitamos capacidades de largo alcance, no solo en el territorio ocupado de Ucrania, también en el territorio ruso, para que Rusia se vea motivada a buscar la paz. Y armas de mayor alcance para territorio ruso, tema incómodo que queremos ampliar en Ucrania con nuestra enviada especial Carolina Chamoy, también aquí en Berlín con nuestra analista política Úrsula Moreno. Saludos a ambas y quisiera comenzar contigo, Úrsula, ¿cómo respondió el canciller Scholz a este urgente pedido que veíamos de Volodymyr Zelensky? Hola Jenny, hola Carolina. Pues en realidad no ha trascendido mucho de esa reunión en Frankfurt, solo un comunicado por el que sabemos que Zelensky le agradeció a Scholz la ayuda prestada, le informó de los últimos ataques, de la situación humanitaria en su país, etc. El que sí se ha pronunciado acerca del uso de armamento en territorio ruso ha sido el ministro de Defensa Boris Pistorius en esa reunión en Ramstein y dijo que la posición de Alemania no había cambiado. ¿Por qué? Pues porque Alemania ya dio luz verde en su día al uso de armamento que entrega este país en territorio ruso siempre y cuando sirva para repeler la agresión rusa. Pero claro, lo que pide Zelensky es el uso de armamento de largo alcance y Alemania no ha hecho entrega de ese tipo de armamento. Lleva mucho tiempo pidiendo los misiles Taurus, pero Berlín no ha cedido. Así que en ese aspecto Alemania tampoco tiene tanto que decir en esto. Boris Pistorius sí prometió la entrega de 12 sistemas de lanzamiento de obuses, los conocidos como Haubitz 2000, 6 este año, 6 el siguiente, valorados en 150 millones de euros. Y Alemania pone el foco, como pide Zelensky, en ese sistema de defensa antiaéreo, los conocidos como Iris-T. Ya prometió la entrega ya entregó 7 y ahora, y antes de que finalice el año, entregará 2 más. Con todo esto, quiere despejar las dudas acerca de la consistencia de la ayuda alemana a Kiev, que se pone en duda por esos presupuestos alemanes que son tan polémicos. Este año están presupuestados 7.500 millones en ayudas a Ucrania y para el año que viene son 4.000 millones, Jenny. Muy bien, Úrsula, ahora vamos con Carolina en Ucrania. Carolina, Zelensky, el presidente, asegura que sin nuevas armas de mayor alcance, sin embargo, no habrá progresos. ¿Y cuál es entonces la situación en el terreno de guerra? ¿Qué te ha tocado ver?
Estamos hablando de diferentes situaciones en el frente, Jenny. Por un lado está el territorio ruso, en el cual está ahora el ejército ucraniano en Kursk, que tú ya mencionabas al principio del programa. El ejército ucraniano tiene la estrategia, así lo ha anunciado, de mantener ese territorio para en algún momento poder usarlo como moneda de negociación, si es que llega a haber conversaciones para establecer un camino hacia la paz. Pero claro que esto significa que los soldados ucranianos, el ejército ucraniano y el armamento tiene que estar ahí presente. Ahora, por otro lado, en el este de Ucrania, en la región de Donetsk, están avanzando los rusos cada vez más. Su meta máxima es llegar a una pequeña ciudad llamada Pokrovsk. Expertos opinan que quizás en las siguientes 2 semanas ya podrían tomar esa ciudad, por lo cual el ejército ucraniano se está concentrando ahora en evacuar Pokrovsk. Ahora, esos misiles de largo alcance, Jenny, son importantes para el militar, para el ejército ucraniano, porque dicen que con estos misiles podrían alcanzar bases aéreas del lado ruso, podrían alcanzar bases militares y de esa manera ya no solo limitarse a la defensa del territorio, sino también avanzar al ataque. Carolina Chimoy, muchas gracias en Ucrania y también despedimos a mi colega Úrsula Moreno aquí en Berlín. Y cambio de tema, durante su visita a Israel y a Ramallah, en la Cisjordania ocupada, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, criticó el proceder del gobierno israelí en Cisjordania y reiteró su llamamiento a un acuerdo de alto el fuego con la milicia islamista Hamas, considerada terrorista por la Unión Europea, incluida Alemania. En el segundo día del 11º viaje a Oriente Próximo desde los atentados del 7 de octubre en territorio israelí, Baerbock se reunió con el primer ministro palestino Mahmoud Mostafa en Ramallah y horas antes, la mañana del viernes, se había encontrado también con su homólogo israelí, Israel Katz, en Tel Aviv, donde advirtió que un enfoque exclusivamente militar no solucionará el conflicto en Gaza, que ya cumple además 11 meses. La ministra de Exteriores alemana criticó la falta de proporcionalidad de las operaciones del ejército israelí contra los palestinos. Escuchemos concretamente lo que dijo. Precisamente porque tenemos que desbaratar los cálculos de Hamas, que quiere una espiral de violencia. Digo abiertamente, y lo he subrayado muy claramente en mis conversaciones, me irrita que miembros del gobierno israelí quieran aplicar en Cisjordania el mismo enfoque que en Gaza. Eso es precisamente lo que pone en grave peligro la seguridad de Israel. Y queremos naturalmente hablar de las repercusiones y lo hacemos con Maya Siminovich, periodista experta en el conflicto Oriente Próximo. Maya, saludos. ¿Y cómo caen esas críticas de la ministra alemana en Israel? ¿Están acaso aplicando las autoridades israelíes en Cisjordania la misma política de guerra en Gaza como ha sugerido? Hola, Jenny. En realidad ella está criticando y duramente para que eso no suceda, aparentemente. Eso es lo que suena. Israel está llevando a cabo, según el ejército y según el gobierno, una acción antiterrorista que hoy supuestamente ha terminado, según fuentes palestinas. El ejército israelí no ha dicho que ha salido de Cisjordania, pero la realidad en el terreno es que sí han salido de Jenin después de 10 días de operaciones, en las que se cuentan, según la Autoridad Nacional Palestina, 36 muertos. Dicen los israelíes que es antiterrorista y aparentemente esto lo confirman las milicias de Jenin, campo de refugiados que está tomado básicamente por la yihad islámica y también el brazo armado de Fatah. Tanto es así que han reivindicado por lo menos hasta ahora 14 de esos muertos. También hay civiles y también hay niños, como suele suceder en estas cosas. El caso es que Israel está llevando o ha llevado a cabo esta acción antiterrorista como prevención, dicen ellos, y también porque desde que estalló la guerra el 7 de octubre tras el atentado de Hamas, la violencia en Cisjordania por parte de estas milicias ha ido en aumento, así como la violencia de los colonos contra los palestinos. Entendemos difíciles momentos como el principio. Maya Siminovich, muchas gracias. Una treintena de expresidentes iberoamericanos pidieron este viernes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional la captura y la detención inmediata del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, además de toda la cadena de mando en Venezuela. Y entre los firmantes figuran los expresidentes colombianos Andrés Pastrana, Álvaro Uribe e Iván Duque, los españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. El ausente es el expresidente Zapatero.
Además, el argentino Mauricio Macri y el mexicano Vicente Fox también firmaban ese comunicado junto al boliviano Carlos Mesa. Los exmandatarios denunciaron violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, incluidos los crímenes de lesa humanidad del régimen venezolano de Nicolás Maduro. Y la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, completó su gabinete a menos de un mes de tomar posesión del cargo y este viernes nombraba a los titulares de la Secretaría de Defensa Nacional y Secretaría de la Marina. Se trata del general Ricardo Trevila, con amplia experiencia en administración pública, y del almirante Raimundo Pedro Morales, con estudios en comunicaciones navales y de seguridad informática. Los designados completan el grupo de colaboradores casi todos conocidos del oficialismo. Sheinbaum asumirá el mando el próximo 1 de octubre. Y más noticias, Donald Trump no se enfrentará a la sentencia por su condena penal por pagos ocultos a la ex actriz porno Stormy Daniels hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre. La sentencia estaba prevista para el 18 de septiembre, pero el juez Juan Merchan la aplazó el 26 del próximo noviembre para evitar la percepción, dijo, de que pudiera estar motivada políticamente. Y Trump fue declarado culpable en mayo de 34 cargos de falsificación contable agravada para ocultar los pagos hechos a Stormy Daniels. El expresidente pretendía comprar el silencio de la actriz sobre una relación extramatrimonial que mantuvieron en el año 2006 para impedir que eso le perjudicara en los comicios de 10 años después, de 2016. En su más reciente declaración sobre el aplazamiento de la sentencia, Trump dijo que era una gran noticia y que el proceso contra él no debió comenzar jamás. Nos quedamos en Estados Unidos, pero con mi colega Rosa Casals y Economía. Bienvenida. ¿Qué tal, Jenny? Pues sí, porque hoy la economía estaba muy pendiente de las cifras de empleo en Estados Unidos. El Departamento de Trabajo del país informó que en el mes de agosto se crearon 142.000 nuevos empleos y que la tasa de desempleo se redujo una décima, llegando al 4,3%. Al mismo tiempo, la oficina informó que revisó a la baja los datos que había publicado sobre los 2 meses previos, de forma que la creación de empleo de julio fue la más baja desde la pandemia. El dato fue decepcionante para los mercados, que acentuaron sus caídas este viernes. Este indicador da más argumentos a la Reserva Federal para comenzar a relajar la política monetaria ya en septiembre, ya que su mandato no es solo el de la estabilidad de precios, sino que también incluye la sustentabilidad del mercado laboral. ¿Qué repercusiones tienen estas cifras? Preguntamos a nuestra analista allá en Nueva York, Ana Nieto. ¿Qué tal? Ahí te vemos, compañera. Hola. Muy buenas tardes. El empleo en agosto decepciona, decíamos. ¿Se teme por la marcha de la economía? ¿Se vuelve a hablar de recesión en Estados Unidos? Sí, el empleo de agosto decepciona, pero de momento tampoco asusta y alivia además la presión dejada por un muy mal julio, que con la revisión que se ha hecho de las cifras de los últimos 2 meses es aún peor. Que se crearon 25.000 puestos de trabajo menos de los entonces contabilizados y la media de los 3 meses, junio, julio y agosto, ha quedado en 116.000 nuevos empleos, cuando el año pasado se creaban por encima de los 200.000. Puede haber revisiones a la baja en agosto también, pero la mayor parte de los analistas cree que las malas cifras de julio se deben a factores climáticos, sobre todo el huracán Beryl. El enfriamiento es claro, pero no arrollador. No obstante, sí que han cambiado las preocupaciones en inversores y en autoridades, aunque a nivel doméstico y de consumidores sigue preocupando dónde ha dejado los precios la inflación, sigue preocupando en general la inflación para quienes viven de descontar escenarios futuros como inversionistas y como autoridades monetarias. La preocupación ya no es la inflación, sino el crecimiento económico, las señales de debilidad del sector de manufacturas, del sector servicios y del empleo. Ahora bien, para hablar de recesión se habla solamente de los riesgos que hay, que son mínimos de momento. Bueno, Ana, y a todo esto, el día 18, tras la próxima reunión de la FED, se rebajarán tasas. Ese escenario ya está preparado y han crecido las apuestas por una rebaja acelerada, quizá empezando con medio punto. Bueno, por primera vez en mucho tiempo se llega a la reunión de la FED de mediados de mes con una idea un poco relativamente clara sobre lo que pasará. Se cuenta con la rebaja porque ya el mismo presidente de la FED ha dicho que esto va a ocurrir. Ahora, ¿cuánto?
Pues la verdad es que tampoco hay un gran consenso. Hoy los analistas de BNP decían que esperan que se recorten 25 puntos básicos en las próximas 3 reuniones y se acabe el año con 75 puntos básicos por debajo las tasas de interés. Es algo en lo que coinciden, por ejemplo, los economistas del Bank of America, que sí que ven una cierta urgencia en volver a unas tasas neutrales de interés, es decir, que ni depriman ni estimulen la economía, y que los tipos pueden quedar en 3,25, 3,50 en el año 2025. Si se rebaja medio punto, eso podría significar que la Fed asume que se ha equivocado a retrasar tanto la rebaja de tasas. Ana Nieto, muchísimas gracias por este análisis. Un saludo. Buen fin de semana. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este viernes que la huelga de transportistas que mantenía paralizado al país durante 5 días fue levantada tras un acuerdo entre los manifestantes y el gobierno. Tras arduas negociaciones, las partes firmaron un convenio que provocará un incremento gradual en el precio del combustible, que se producirá en escalones que equivalen a 10 centavos de dólar. El gobierno había reducido las subvenciones a los combustibles, permitiendo un incremento del 20% en el precio, lo que detonó que los transportistas salieran a las calles a protestar. En un comunicado, Petro manifestó que su objetivo es cambiar la matriz energética del transporte para llevarlo a fuentes de energías limpias y baratas. Y a continuación, un resumen de otras notas económicas. Una huelga de trabajadores aeronáuticos de la estatal Aerolíneas Argentinas obligó a la reprogramación de 185 vuelos, afectando a unos 15.000 pasajeros. Los sindicatos aeronáuticos anunciaron el jueves un cese de actividades total por 9 horas, lo que está entorpeciendo las operaciones en el aeropuerto de Buenos Aires, el más importante del país. Los pilotos exigen un 70% de incremento salarial. China manifestó este viernes su firme oposición a las nuevas restricciones anunciadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, que afectarán a las exportaciones de tecnología clave como los semiconductores. Según una vocera del gobierno chino, estas barreras artificiales impuestas por Washington van en contra de los principios de la economía de mercado y no benefician a ninguna de las partes. La producción industrial alemana se contrajo un 2,4% en julio, lastrada por el sector del automóvil en una economía que no logra recuperarse, informó la Oficina Federal de Estadística de Statis este viernes. Las cifras cayeron más de lo esperado, ya que los analistas preveían una ligera bajada del 0,5% en julio. La producción cayó en la mayoría de los sectores manufactureros, con un marcado descenso en la industria automotriz. Y la Oficina de Estadística de la Unión Europea, Eurostat, publicó este viernes datos que muestran que el Producto Bruto Interno de la eurozona tuvo un crecimiento del 0,2% en el segundo trimestre del año. Tomando los datos de abril a junio, Polonia lideró el crecimiento de la región con un 1,5% de expansión, seguido por economías como Grecia, Países Bajos, España y Croacia. Por otra parte, países como Italia, Bélgica o Francia registraron el 0,2% de crecimiento, que terminó siendo la media de la eurozona. Pero también hubo caídas del producto en economías como Alemania, con un ligero retroceso de 0,1%, o de Irlanda, que cayó 1 punto porcentual. Y seguimos con otras notas del plano internacional, Jenny. Es así, vamos a ver la tragedia de este día en Kenia. Rosa, es una tragedia de enormes y también de sensibles proporciones en este país de África, donde al menos 17 niños murieron tras un incendio que arrasó ese internado de primaria. Más de 70 están aún desaparecidos y se cree que algunos de ellos incluso fueron acogidos por residentes locales en el momento de la emergencia. Por ello, las autoridades están pidiendo también que esas personas informen del paradero de esos niños sobrevivientes. Los siniestros de este tipo no son lamentablemente una excepción en Kenia. En el último tiempo, de hecho, algunos de ellos incluso han sido provocados. Los padres se reúnen afuera de la escuela primaria la mañana después de que un incendio matara a varios niños mientras dormían. Muchos todavía no saben si sus hijos lograron salir con vida del dormitorio y describen la espera de noticias como una tortura. Los bomberos tuvieron dificultades para llegar a la escuela porque la lluvia había convertido los caminos en un lodazal. Los vecinos de la escuela intentaron rescatar a los niños de las llamas. Vimos a varios niños quemados en el interior. Tuve suerte de sacar a uno de ellos, pero me enteré de que murió más tarde. Es muy triste, una terrible tragedia. Las autoridades trabajan para localizar a los desaparecidos. El vicepresidente de Kenia dijo que aún no saben del paradero de decenas de niños.
Hago un llamado a todos los padres que se llevaron a sus hijos de aquí, para que informen sobre ello. Se les dará un número de la Cruz Roja Internacional y de la escuela para que sepamos dónde está ese niño. El ministro del Interior de Kenia visitó la escuela este viernes. Afirmó que exigirán responsabilidades por esta pérdida tremenda de vidas. La Cruz Roja keniana se desplazó al lugar y está ofreciendo servicios de apoyo psicosocial a alumnos y profesores, y también a las familias que aún esperan por esas noticias que nadie quiere oír. Más noticias internacionales a continuación. El Papa Francisco llegó a Papúa Nueva Guinea tras visitar Indonesia. Se dirigirá a los líderes políticos el sábado, oficiará una misa el domingo y viajará a un pueblo alejado para reunirse con misioneros católicos. Una multitud dio la bienvenida al pontífice en las calles de la capital, Port Moresby, en su visita de 3 días. Una misión de investigación de la ONU afirma que es necesaria una fuerza de paz imparcial para poner fin a la guerra en Sudán. También pide a las potencias mundiales que amplíen el embargo de armas para proteger a los civiles. La misión acusa a ambas partes del conflicto, las Fuerzas Armadas sudanesas y la milicia FARC, de posibles crímenes de guerra. Un total de 11 incendios forestales se mantienen activos en Ecuador este viernes, 3 de ellos en Quito, que por tercer día consecutivo está en alerta. 32 escuelas en la capital cancelaron sus actividades por la contaminación del aire. Debido a las escasas lluvias, los incendios forestales en Ecuador son habituales en esta época del año. Y los fenómenos climáticos están rompiendo récord de poder destructivo en el mundo, como Yagi, el super tifón más poderoso de este año en Asia, que ha causado estragos en el sur de China. Alrededor de 1 millón de personas fueron evacuadas de sus hogares antes de que la super tormenta azotara el viernes Vietnam. También se prepara todo esto para la llegada de Yagi. A principios de esta semana, el super ciclón mataba al menos 16 personas en Filipinas. Es una de las tormentas más fuertes que ha azotado el sur de China en años. El super tifón Yagi golpeó la isla de Hainan, conocida como el Hawái de China, paralizando este destino turístico. Más de 800.000 hogares se quedaron sin electricidad. Antes, Yagi amenazaba con arrasar Hong Kong. Los residentes se sintieron aliviados cuando la tormenta pasó por el sur de la isla, evitando lo peor. No obstante, se cerró la bolsa de valores, así como bancos y escuelas. En la provincia de Guangdong, en China, más de 500.000 de personas fueron evacuadas. Camiones cargados con suministros de ayuda abarrotaron la autopista antes de que Yagi tocara tierra. Se espera que la tormenta pase ahora por Vietnam. Las autoridades cerraron aeropuertos e infraestructuras, preparándose para el tifón a medida que cobra fuerza. La Guardia Fronteriza está trabajando con las autoridades pertinentes para instar a las personas y pescadores a poner a salvo los barcos y seguir las órdenes de evacuación. Yagi ha duplicado su fuerza desde principios de la semana. Ya ha dejado varios muertos y alrededor de 50.000 desplazados. Los científicos dicen que los tifones están volviéndose más intensos debido a la crisis climática. Y en contraste, el verano está a punto de terminar en el hemisferio norte, pero no sus altísimas temperaturas. Es que hoy aquí en Berlín estamos en plena hora de calor, con temperaturas por sobre los 30 grados, muy inusual para un mes de septiembre. El verano en el hemisferio norte alcanzaba las temperaturas más cálidas desde que se tienen registros, según el Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea, Copernicus. Se atribuye a los efectos de la quema de combustibles fósiles, así como también al impulso del fenómeno meteorológico de El Niño. Más sobre las consecuencias en el siguiente informe. Al caer la noche comienza el trabajo en este viñedo de Croacia. Están vendimiando en la oscuridad para evitar el calor abrasador del día. El aumento de las temperaturas estivales ha alterado todo su calendario. Debido al clima sofocante e inusualmente cálido durante todo el año agrícola, la cosecha se ha adelantado sin duda 3, si no 4 semanas.
es decir, un mes antes de lo habitual. En la vecina Serbia, las temperaturas más cálidas también han obligado a los agricultores de maíz a empezar la cosecha un mes antes. La tierra quemada y los ríos resecos son el resultado del agosto más caluroso registrado aquí. Un fenómeno que se repite en todo el hemisferio norte y que se manifiesta en catástrofes climáticas, desde los incendios forestales en Grecia hasta la sequía en Italia. Los climatólogos afirman que la subida de las temperaturas ya no puede ser considerada casualidad. Lo que estamos viendo no es solo una fluctuación aleatoria, no es una rareza del clima que pueda deberse a una extraña combinación de factores que afectan al clima en este planeta. Hay un efecto desproporcionado provocado por la acumulación a largo plazo de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los expertos piden más medidas para atajar las causas del cambio climático provocado por el hombre. Si continúan las altas temperaturas, 2024 podría superar al año pasado como el más caluroso desde que se tienen registros. Y al finalizar, el famoso músico brasileño Sérgio Mendes murió este viernes en Los Ángeles a los 83 años, según comunicó su familia al diario O Globo. El pianista, compositor y arreglista, nacido en Niterói, ciudad vecina a Río de Janeiro, fue uno de los más destacados exponentes del samba jazz. Su éxito más conocido, Más que Nada, catapultó a su famosa banda Brasil 66 en los charters internacionales y ayudó además a popularizar la bossa nova. Sérgio Mendes ganó más bien un premio Grammy, 2 Grammys latinos, y además fue nominado al Oscar en el año 2012 por la canción Real in Rio, que aparece además en la película animada Rio. Además, forma parte del Salón de la Fama de los compositores latinos. Mendes deja una huella imborrable como el embajador de la música brasileña en Estados Unidos y en el resto del mundo. Aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Somos Deutsche Welle. Hasta pronto.